¿Puede un hombre dejar una huella tan profunda en la historia que millones lleven hoy su sangre, y sin embargo su nombre esté teñido de violencia, violaciones y muerte? Genghis Khan no solo fue el conquistador más temido de Asia, sino también uno de los depredadores más atroces que ha conocido la humanidad. Bajo su nombre se unificaron tribus, cayeron imperios y se desataron horrores imposibles de borrar. Su nombre significa Rey Universal, pero su corona no se forjó con justicia, sino con sangre. Se calcula que más de 40 millones de personas murieron durante sus campañas, pero más allá de las cifras de guerra, se oculta un dato aún más perturbador. Los genetistas modernos han descubierto que 1 de cada 200 hombres vivos hoy desciende directamente de Genghis Khan. Su ADN se ha rastreado desde el corazón de Mongolia hasta Europa Oriental. ¿Cómo es posible? Porque Genghis Khan violó y esclavizó sexualmente a cientos, posiblemente miles, de mujeres en cada ciudad conquistada. Su imperio no solo se expandía por la espada, sino por el vientre de sus víctimas. Este no es un cuento de honor o gloria. Es la historia del hombre que convirtió el terror en estrategia, que destruyó ciudades completas si se resistían, y que usó el abuso sexual sistemático como arma de dominación. Para algunos, fue un genio militar. Para otros, el mismísimo jinete del apocalipsis. Pero, ¿cómo llegó este pastor nómada a convertirse en el emperador del terror? ¿Qué heridas y odios moldearon su alma? ¿Y qué precio pagó el mundo por su ambición sin límite? Hoy desentrañaremos el ascenso brutal de Genghis Khan, desde su infancia marcada por el abandono y la supervivencia en la estepa, hasta convertirse en el azote de Eurasia. Conocerás sus métodos despiadados, las traiciones que lo impulsaron, las ciudades que arrasó y las mujeres que esclavizó. Pero también verás cómo ese mismo monstruo dejó un legado que aún vive en la sangre de millones. Esta es la historia de un imperio fundado sobre huesos, de un hombre cuya ambición no conocía piedad y de un reinado donde el dolor era ley. Genghis Khan, el líder que violó a más de 1000 mujeres y dejó un imperio de sangre. Prepárate para adentrarte en uno de los capítulos más oscuros de la historia, porque lo que verás aquí no es lo que enseñan los libros de escuela. Esta es la verdad sin censura, el hombre detrás del mito, el imperio detrás del genocidio. Y para comprender realmente a la bestia, primero debemos conocer al niño. Porque la historia de Genghis Khan no empieza con una espada, sino con el hambre, la traición y el abandono. Para entender la furia de Genghis Khan, hay que regresar a una tierra sin reinos estables, sin murallas ni castillos, solo viento, frío y una estepa despiadada. La Mongolia del siglo XII era un territorio fragmentado, poblado por clanes nómadas que vivían entre conflictos, traiciones y escasez. No existía un gobierno central. Cada tribu era su propio universo y la lealtad podía cambiar con el viento. Temujin, el nombre de nacimiento de Genghis Khan, nació alrededor del año 1162. Desde el primer día, la violencia lo rodeó. Su padre, Yesugei, era un jefe respetado, pero murió envenenado por los tártaros cuando Temujin apenas tenía 9 años. Lo que siguió fue el abismo. Su familia fue abandonada por su tribu. Pasaron hambre. Su madre recogía raíces y cocinaba huesos para alimentar a sus hijos. No tenían ganado, ni aliados, ni protección. Temujin aprendió que el mundo no perdonaba la debilidad. Este rechazo marcaría su alma. Creció desconfiando de todos, incluso de sus propios hermanos. Mató a uno de ellos en una disputa por comida. Desde niño, el futuro conquistador había aprendido que la vida era una batalla constante y que la compasión no tenía lugar en el juego de la supervivencia. Pero también entendió el valor de las alianzas. Temujin no era solo un guerrero, era un estratega político. Supo ganarse la lealtad de hombres que no compartían su sangre. Ofrecía recompensas por méritos, no por linaje,
Eso era revolucionario. Mientras otros líderes mongoles se aferraban a la herencia y al orgullo tribal, Temujin construía su poder sobre una idea: la unión de todos los clanes bajo un solo estandarte. La política en la estepa era una danza de traición. Temujin fue capturado por una tribu rival y encadenado durante meses. Logró escapar gracias a la ayuda de un carcelero simpatizante. Desde entonces, juró no olvidar la humillación. Años más tarde, esa tribu sería aniquilada, no con rapidez, sino con un sadismo meticuloso. Hombres ejecutados, mujeres violadas y niños esclavizados. No solo era venganza, era una advertencia, un mensaje a toda la estepa. Nadie traiciona a Temujin y vive para contarlo. A medida que crecía, las tensiones entre tribus aumentaban. Las alianzas se rompían con facilidad y el poder estaba en juego. En ese caos, Temujin emergió como una figura temida y admirada. Comenzó a acumular seguidores, hombres cansados del desorden tribal, de los jefes corruptos, de las viejas rivalidades. Con ellos formó una fuerza sólida, un ejército que obedecía por respeto, no por miedo, al menos no al principio. En 1206, después de años de guerras civiles entre clanes mongoles, Temujin fue proclamado Genghis Khan, que significa gobernante universal. Aquello fue más que un título. Fue el nacimiento de una nueva era. El momento exacto en que un joven marcado por el hambre y la traición se transformó en el arquitecto de uno de los imperios más letales que haya existido. El contexto era ideal. China estaba dividida entre varias dinastías enfrentadas. Asia Central era una red de rutas comerciales vulnerables. Rusia aún no era una potencia unificada, y Medio Oriente, aunque poderoso, no sospechaba que el azote mongol llegaría con una velocidad y brutalidad desconocidas. Genghis Khan vio un mundo desordenado y entendió que podía moldearlo. Su visión no era solo conquistar territorios, sino aniquilar la resistencia, reescribir la jerarquía del poder y fundar un imperio donde su ley fuera incuestionable. Pero para eso, tendría que desatar una guerra total, una luz de violencia que transformaría el paisaje político de Eurasia para siempre. Las condiciones estaban dadas. El hambre se había convertido en ambición, la traición en disciplina y la necesidad en sed de dominio. Lo único que faltaba era iniciar la tormenta. La tormenta comenzó en el este. Apenas fue coronado como Genghis Khan, el gobernante universal, lanzó su mirada hacia el imperio Xia Occidental, una región ubicada en lo que hoy es el noroeste de China. Este reino, aunque fuerte, no estaba preparado para el tipo de guerra que Genghis desataría. No solo se trataba de una invasión, sino de un mensaje sangriento. Cualquier reino que se opusiera a los mongoles sería arrasado hasta sus cimientos. Los mongoles llegaron como un azote. Silenciosos al principio, veloces como el viento, sus jinetes cruzaban el desierto y atacaban con una precisión brutal. El imperio Xia fue sometido, pero Genghis no se detuvo. En lugar de exigir solo tributos, exigió sumisión total. Las ciudades que se rendían podían sobrevivir por un tiempo. Las que resistían eran borradas del mapa. En muchas de ellas, se ejecutaba a todos los hombres y se tomaba a las mujeres como botín. Las más jóvenes eran reservadas para los altos mandos y muchas fueron enviadas directamente a los harenes de Khan. Pero su verdadero objetivo estaba al sur, la dinastía Jin, enemiga tradicional de los mongoles. Este poderoso imperio dominaba el norte de China y había humillado a los clanes en generaciones pasadas. Genghis lo sabía. Su odio era antiguo. Lo que siguió fue una campaña de destrucción sistemática. Los mongoles sitiaban las ciudades, desviaban ríos para inundarlas, catapultaban cadáveres infectados para propagar enfermedades, y luego, cuando las murallas caían, se convertían en una máquina de muerte. En la ciudad de Chengdu, hoy Beijing, se desató uno de los capítulos más oscuros. Tras un largo asedio, la ciudad fue tomada. Se dice que las calles se tiñeron de rojo durante días.
hombres desmembrados, mujeres violadas en público y niños arrojados al fuego. Se estima que más de 500.000 de personas murieron en esa campaña. Y eso fue solo el principio. Genghis no solo permitía estos actos, los incentivaba. Para él, el terror era una herramienta. Cuanto más atroz era la masacre, más rápido se rendían las siguientes ciudades. El miedo se volvió su mejor aliado. Era un estratega del horror. La violación masiva no era un accidente de guerra, era un sistema. Tomar a las mujeres de los enemigos era un símbolo de poder, de dominación total. Y Genghis tomaba muchas. Según algunas crónicas, tenía un harén de más de 2.000 mujeres, muchas de ellas raptadas en plena infancia. Pero no todo era crueldad sin cálculo. Genghis también impuso una disciplina feroz entre sus tropas. El robo sin permiso, el desobedecer órdenes o el desertar eran castigados con la muerte inmediata, sin importar el rango. Si un soldado caía en batalla, su familia era cuidada. Si uno traicionaba, toda su línea familiar podía ser eliminada. Era un sistema que combinaba violencia, lealtad y miedo absoluto. Tras conquistar el norte de China, Genghis volvió su mirada al oeste. En el horizonte estaban los reinos musulmanes de Asia Central, ricos, poderosos y completamente desprevenidos. El primero en caer fue el imperio de Karaquitai. Luego vino el reino de Khwarezmia, uno de los más trágicos ejemplos de la furia de Khan. Todo comenzó con un error diplomático. Genghis envió una caravana de comerciantes a Khwarezmia, buscando abrir relaciones, pero el gobernador local los asesinó y confiscó sus bienes. Khan exigió castigo. El Shah, arrogante, ejecutó al emisario mongol, incluso quemándole la barba. Una ofensa imperdonable en la cultura de la estepa. Genghis juró una venganza que el mundo jamás olvidaría. Lo que siguió fue una campaña de aniquilación total. Las ciudades de Khwarezmia fueron devastadas una por una. Samarcanda, Bujará, Urganch, todas cayeron. En muchas de ellas, las masacres eran tan extensas que los cuerpos se apilaban como montañas. Algunas fuentes hablan de millones de muertos. Los supervivientes eran forzados a marchar descalzos por el desierto o convertidos en esclavos. Y mientras su ejército avanzaba como una sombra que todo lo devora, la reputación de Genghis Khan se volvía leyenda. Algunos lo veían como una fuerza divina, un castigo enviado por el cielo. Otros como el demonio encarnado. Pero todos estaban de acuerdo en algo. Resistirse era firmar la sentencia de muerte. Y aún así, no hemos llegado al clímax de su brutalidad, porque lo que sucedería en los próximos años, en los desiertos de Persia y las montañas de Afganistán, superaría todo lo visto hasta ahora. Después de arrasar Khwarezmia, Genghis Khan dirigió sus fuerzas hacia las tierras más áridas y desafiantes del sur, enfrentándose a las montañas de Afganistán y a los oasis dispersos de Persia. Aquí, la resistencia fue feroz y las batallas despiadadas. Pero el método de Khan para conquistar no solo pasaba por la fuerza bruta, sino también por la destrucción psicológica más atroz jamás vista. Una de sus tácticas más temidas era el castigo colectivo. Si una ciudad se resistía, no solo los guerreros eran ejecutados, sino también mujeres, niños y ancianos. En muchos casos, todo lo que podía sostenerse en pie era arrasado hasta dejar solo ruinas humeantes. Los cuerpos de los ejecutados se exhibían públicamente como advertencia para los próximos territorios. Las violaciones masivas no solo eran sistemáticas, sino que también tenían un propósito estratégico: quebrar la moral del enemigo y demostrar que no había esperanza para quienes desafiaban al nuevo emperador de la estepa. Pero Genghis Khan no se limitó a ser un destructor sin sentido. Utilizaba el terror como instrumento de dominio, pero también como herramienta para unir a su imperio bajo un solo mando férreo. Tras cada campaña sangrienta, los sobrevivientes eran incorporados a su ejército o a su administración, bajo la estricta vigilancia mongola.
Muchos prisioneros fueron obligados a servir en sus filas, y mujeres capturadas fueron enviadas a su harén o destinadas a otros altos mandos. Se cree que su harén llegó a tener miles de mujeres, todas cautivas, y muchas de ellas niñas arrancadas de sus hogares con violencia inenarrable. Las fuentes históricas hablan de cientos, si no miles, de violaciones cometidas por sus guerreros y por el propio Khan. Las mujeres eran divididas y distribuidas como botín de guerra, y muchas jamás volvieron a ver la libertad. Esta práctica brutal no solo era un acto de dominación sexual, sino también una manera de asegurar que las tribus conquistadas quedaran irreversiblemente sometidas y mezcladas en la sangre mongola. En el año 1221, la brutalidad de Genghis alcanzó otro nivel cuando su ejército invadió la región del Cáucaso y comenzó a avanzar hacia Europa Oriental. Ciudades como Derbent y Tiflis sufrieron masacres que dejaron ciudades vacías, con sus habitantes reducidos a cenizas. Las crónicas de la época describen el terror absoluto, familias enteras ejecutadas, violaciones en masa y destrucción indiscriminada de cultivos y fuentes de agua. El objetivo era claro: sembrar el miedo hasta en el último rincón del continente. En medio de esta barbarie, Genghis Khan también demostró ser un genio organizador. Implantó un sistema legal estricto en su imperio llamado Yasa, que regulaba desde el robo hasta la lealtad entre sus hombres. No toleraba la corrupción ni la traición, y castigaba duramente a quienes rompían la disciplina. Sin embargo, no aplicaba misericordia alguna a sus enemigos. En ese sentido, su imperio funcionaba como una maquinaria implacable, donde la brutalidad era el pegamento que mantenía unida a una nación diversa y extensa. Pero la vida del conquistador estaba lejos de ser un camino de rosas. Las heridas, las traiciones y el constante riesgo de morir en batalla lo acompañaron siempre. Pese a ello, su sed de expansión nunca se detuvo. Cuando parecía que nada podía detenerlo, Genghis Khan decidió marchar hacia el oeste, hacia Europa, donde la oscuridad medieval todavía dominaba. Su ejército, imparable, cruzó ríos y montañas, dejando un rastro de terror y devastación. La velocidad con la que conquistaba y destruía ciudades dejaba perplejos a sus enemigos. No había tiempo para negociar ni para rendirse con honor. La única opción era sobrevivir, huir o morir. Mientras tanto, en las regiones conquistadas, el miedo a Genghis Khan se convirtió en leyenda. Cuentan que, en muchas aldeas, al caer la noche se susurraba su nombre con terror, como si fuera un demonio que regresaba para llevarse las almas. Y no era para menos, los relatos hablan de niños arrancados de sus madres, mujeres violadas delante de sus familias, hombres masacrados en el acto, y ciudades convertidas en cementerios a cielo abierto. Pero la brutalidad no solo afectó a sus enemigos. En ocasiones, Genghis también ejecutó a sus propios subordinados, acusados de traición o incompetencia. Su paranoia crecía con el poder, y su mano era dura incluso con quienes habían sido sus más fieles aliados. Sin embargo, incluso en medio de tanta oscuridad, el imperio de Genghis Khan se expandió como un fuego incontrolable. Cada conquista era una mezcla de terror y orden, destrucción y creación, muerte y control absoluto. Pero toda máquina, por poderosa que sea, tiene un desgaste. Y la sombra de la muerte comenzó a acercarse al mismo Genghis Khan, marcando el inicio de la inevitable caída. Con la muerte de Genghis Khan en 1227, tras años de guerra sin tregua, una era de conquista implacable llegó a su fin, pero no su legado sangriento. Sus sucesores, sus hijos y nietos, continuaron expandiendo el imperio, llevando la violencia y la brutalidad aún más lejos. Sin embargo, el propio fin de Genghis no fue pacífico ni glorioso. Su muerte se mantuvo envuelta en misterio y leyenda. Algunos dicen que cayó de un caballo en batalla, otros que fue herido fatalmente en una campaña secreta. Pero lo cierto es que el hombre que había sembrado terror por medio mundo
dejó un imperio dividido y un pueblo temeroso. La caída de su reinado personal tuvo consecuencias profundas. El vasto territorio conquistado se convirtió en un mosaico de facciones, donde la lealtad era efímera y la violencia interna no tardó en brotar. Aunque sus descendientes continuaron con campañas militares, la brutalidad extrema de Genghis empezó a alimentar resistencia y revueltas. Las poblaciones que sobrevivieron a sus campañas lo recordaban no solo como un conquistador, sino como un monstruo cuya sombra aún persistía en sus pesadillas. En las aldeas y ciudades que habían sido destruidas, las historias de mujeres violadas, hombres torturados y niños asesinados se transmitían de generación en generación. El trauma colectivo dejó heridas abiertas que durarían siglos. Además, el costo humano de su imperio fue inconmensurable. Se estima que durante las conquistas de Genghis Khan y sus sucesores, murieron entre 30 y 40 millones de personas, un porcentaje significativo de la población mundial de aquel entonces. El balance fue devastador, un legado de muerte, destrucción y desplazamiento masivo de pueblos. A nivel político, la brutalidad también minó la estabilidad del imperio. Aunque Genghis había impuesto leyes estrictas para mantener la disciplina, el terror constante generó desconfianza entre sus generales y vasallos. La paranoia que lo había acompañado durante su vida se trasladó al trono, provocando conflictos internos que desgastaron la cohesión de la dinastía mongola. Sin embargo, es imposible negar que su gobierno también impulsó cambios significativos. El sistema de comunicación mongol, las rutas comerciales protegidas y la unificación de diversas culturas bajo su mandato dieron paso a lo que se conoce como la Pax Mongolica. Pero ese lado de su legado está inextricablemente unido a la brutalidad con la que fue impuesto. En última instancia, la caída personal de Genghis Khan marcó el comienzo del fin de un régimen construido sobre la violencia extrema y la explotación sexual masiva. Su nombre quedó grabado en la historia como un sinónimo de terror y conquista despiadada, y su vida un recordatorio sombrío de cómo el poder absoluto puede corromper hasta lo más humano. Mientras el imperio mongol comenzó a fragmentarse con el paso de las generaciones, el eco de su violencia resonó mucho más allá de sus fronteras y su época. Los horrores cometidos en su nombre transformaron no solo geografías, sino mentes, culturas y poblaciones enteras. Ahora que conocemos cómo el terror y la brutalidad forjaron un imperio y dejaron heridas que jamás cicatrizaron, es momento de reflexionar sobre el precio de ese poder y sobre el hombre detrás del mito. El imperio que Genghis Khan construyó con sangre y terror no solo dejó cicatrices en el terreno que conquistó, sino también en la historia misma de la humanidad. Su reinado terminó con su muerte, pero la destrucción que provocó y las secuelas de sus actos siguieron marcando el destino de millones por siglos. El precio del poder absoluto fue devastador. Las regiones arrasadas por sus campañas quedaron en ruinas durante décadas. Algunas nunca se recuperaron completamente. Ciudades enteras desaparecieron del mapa y su población fue reemplazada o reducida a la esclavitud. La memoria colectiva de las víctimas se impregnó de miedo y resentimiento hacia los mongoles y todo lo que representaban. La brutalidad sexual de Genghis y sus tropas dejó un rastro invisible pero imborrable. Miles de mujeres destrozadas física y emocionalmente, familias destruidas y comunidades fracturadas. Pero el efecto más profundo fue en la estructura misma del imperio. La unificación lograda por Genghis se apoyaba en la violencia y la obediencia férrea, pero carecía de bases sólidas para la cohesión a largo plazo. Tras su muerte, sus hijos y nietos se enfrentaron no solo a enemigos externos, sino a luchas internas por el poder que minaron la estabilidad del vasto imperio. Los territorios conquistados comenzaron a fragmentarse en kanatos rivales, cada uno gobernado con su propia mezcla de ferocidad y pragmatismo. La brutalidad extrema que había caracterizado el ascenso de Genghis se suavizó en algunas áreas, pero el legado de miedo permaneció. Y en muchas regiones, el recuerdo del imperio mongol
se convirtió en símbolo de opresión, saqueo y destrucción. A nivel cultural, el impacto fue ambivalente. Mientras que Genghis estableció rutas de comercio que conectaron Asia con Europa y facilitó el intercambio cultural, su ascenso estuvo marcado por la imposición violenta de una visión del mundo basada en la dominación y el control absoluto. La sangre derramada en sus campañas no fue solo una estadística, sino la base sobre la cual se edificó su imperio y su leyenda. Pero quizás lo más inquietante de todo es cómo su figura se ha mitificado con el tiempo. Algunos lo recuerdan como un genio militar y unificador, mientras que otros no pueden olvidar la brutal realidad. Un hombre que violó a miles de mujeres, exterminó pueblos enteros y sembró un imperio de terror que costó millones de vidas. Esta dualidad nos obliga a cuestionar cómo se construyen las historias de poder y qué olvidos peligrosos acompañan a la gloria. El precio final de su reinado fue más que la pérdida de vidas. Fue la destrucción de comunidades, la ruptura de tejidos sociales y la perpetuación de un ciclo de violencia que afectó a generaciones. La brutalidad de Genghis Khan no solo cambió mapas, sino destinos humanos, marcando para siempre las tierras y las personas que cayeron bajo su sombra. Su imperio cayó, pero la sombra del terror que sembró aún persiste, recordándonos que el poder absoluto, cuando se ejerce sin límites ni compasión, se paga con un precio demasiado alto. La historia de Genghis Khan es una de las más impactantes y contradictorias de la humanidad. Un hombre que pasó de ser un niño abandonado en las estepas heladas de Mongolia a convertirse en el líder del imperio continuo más vasto jamás registrado. Pero ese ascenso no fue fruto de la justicia ni de la nobleza, sino de una brutalidad sin límites que dejó cicatrices imborrables en el tejido del mundo. ¿Es fácil, desde nuestra perspectiva moderna, caer en la fascinación por su genio militar, su capacidad para unir clanes dispares y para crear un sistema que, a pesar de la violencia, permitió la prosperidad en algunas regiones? Sin embargo, no podemos separar esa admiración de la terrible verdad que acompaña a su leyenda. Genghis Khan fue un dictador que desató guerras de exterminio, violó a miles de mujeres, destruyó ciudades enteras y estableció un reinado basado en el miedo y la dominación absoluta. La pregunta que surge inevitablemente al cerrar este capítulo de la historia es: ¿cómo puede un ser humano alcanzar tal poder a costa de tanto sufrimiento? ¿Hasta qué punto la ambición justifica el precio de la violencia? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de una figura que encarna tanto el genio como la crueldad extrema? Para responder, debemos entender el contexto de su tiempo. La estepa mongola era un lugar donde solo sobrevivían los más fuertes, donde la traición y la muerte estaban a la vuelta de cada campamento. En ese mundo salvaje, Temujin, su nombre original, aprendió que la compasión era un lujo que podía costar la vida. Sin embargo, su brutalidad no fue solo producto del entorno, sino también de una ambición personal desmedida, un deseo absoluto de controlar y dominar, que no conoció límites. Su uso sistemático de la violencia sexual como arma de guerra revela una dimensión oscura y dolorosa de sus conquistas. Más que un mero acto de poder, la violación masiva funcionaba como un mecanismo de destrucción psicológica y social. Al destrozar familias y comunidades, Genghis Khan aseguraba que la resistencia no solo fuera física, sino emocionalmente imposible. Ese legado no se limita a la historia. La violencia sexual en conflictos sigue siendo una realidad brutal hoy en día, recordándonos que estas tácticas de terror son tan antiguas como la guerra misma. Pero, aunque su reinado estuvo marcado por el horror, no debemos perder de vista que su legado es complejo. La Pax Mongólica, la paz relativa que siguió a sus conquistas, permitió que rutas comerciales como la famosa Ruta de la Seda prosperaran, facilitando el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Bajo su dominio se protegieron caravanas, se tradujeron textos y se abrieron caminos para el conocimiento. Fue un imperio que conectó mundos y pueblos diversos.
Este contraste entre destrucción y creación, horror y orden, es precisamente lo que hace que la historia de Genghis Khan sea tan fascinante y tan inquietante. Nos obliga a confrontar la dualidad del ser humano, capaz de lo peor y de lo mejor, de construir imperios y destruirlos, de amar y de aterrorizar. Al reflexionar sobre su figura, también ¿puede un hombre dejar una huella tan profunda en la historia que millones lleven hoy su sangre, y sin embargo su nombre esté teñido de violencia, violaciones y muerte? Genghis Khan no solo fue el conquistador más temido de Asia, sino también uno de los depredadores más atroces que ha conocido la humanidad. Bajo su nombre se unificaron tribus, cayeron imperios y se desataron horrores imposibles de borrar. Su nombre significa Rey Universal, pero su corona no se forjó con justicia, sino con sangre. Se calcula que más de 40 millones de personas murieron durante sus campañas, pero más allá de las cifras de guerra, se oculta un dato aún más perturbador. Los genetistas modernos han descubierto que 1 de cada 200 hombres vivos hoy desciende directamente de Genghis Khan. Su ADN se ha rastreado desde el corazón de Mongolia hasta Europa Oriental. ¿Cómo es posible? Porque Genghis Khan violó y esclavizó sexualmente a cientos, posiblemente miles, de mujeres en cada ciudad conquistada. Su imperio no solo se expandía por la espada, sino por el vientre de sus víctimas. Este no es un cuento de honor o gloria. Es la historia del hombre que convirtió el terror en estrategia, que destruyó ciudades completas y se resistían, y que usó el abuso sexual sistemático como arma de dominación. Para algunos, fue un genio militar. Para otros, el mismísimo jinete del apocalipsis. Pero, ¿cómo llegó este pastor nómada a convertirse en el emperador del terror? ¿Qué heridas y odios moldearon su alma? ¿Y qué precio pagó el mundo por su ambición sin límite? Hoy desentrañaremos el ascenso brutal de Genghis Khan, desde su infancia marcada por el abandono y la supervivencia en la estepa, hasta convertirse en el azote de Eurasia. Conocerás sus métodos despiadados, las traiciones que lo impulsaron, las ciudades que arrasó y las mujeres que esclavizó. Pero también verás cómo ese mismo monstruo dejó un legado que aún vive en la sangre de millones. Esta es la historia de un imperio fundado sobre huesos, de un hombre cuya ambición no conocía piedad y de un reinado donde el dolor era ley. Genghis Khan, el líder que violó a más de 1000 mujeres y dejó un imperio de sangre. Prepárate para adentrarte en uno de los capítulos más oscuros de la historia, porque lo que verás aquí no es lo que enseñan los libros de escuela. Esta es la verdad sin censura, el hombre detrás del mito, el imperio detrás del genocidio. Y para comprender realmente a la bestia, primero debemos conocer al niño. Porque la historia de Genghis Khan no empieza con una espada, sino con el hambre, la traición y el abandono. Para entender la furia de Genghis Khan, hay que regresar a una tierra sin reinos estables, sin murallas ni castillos, solo viento, frío